¿Por qué a la psicología hoy en día se le considera una ciencia? Bueno, la psicología se le considera una ciencia como cualquier otra disciplina a la cual se le puede aplicar el método científico. ¿Qué significa aplicar el método científico? Pues significa, a partir de unos hechos o problemas observables, aplicar una serie de pasos con el objetivo de llegar a la verificación de esos hechos o a la falsación de los mismos, con el objetivo de poder comprobar por qué se producen. ¿Cómo aplica la psicología el método científico? La psicología aplica el método científico mediante tres submétodos, que son el método descriptivo, el método correlacional y el método experimental. El método descriptivo consiste en la observación y el registro de unas determinadas conductas. ¿Vale? Esto se hace a partir de encuestas o de estudios de casos de observación. En este caso no se manipulan las variables, es decir, no manipulamos nada que pueda interferir en esa conducta. Obviamente, también este método presenta una serie de límites. Por ejemplo, que la observación depende en muchos casos del método en el que se está desarrollando la conducta. El método correlacional es muy parecido al método descriptivo, pero en vez de describir una conducta, consistiría en correlacionar esa conducta observada con otras variables del entorno o incluso con otra conducta diferente. Para ello se utilizan los procedimientos matemáticos, ¿vale?, mediante asociación estadística. En este caso tampoco se manipula ninguna variable, es decir, no manipulamos ninguna conducta, ¿de acuerdo? Pero su límite es que solo estamos hablando de asociación entre conductas. En ningún caso podemos hablar de una causa-efecto directo. Es el método experimental el que busca exactamente comprender esa causa-efecto cuando nosotros vemos una determinada conducta o observamos una determinada conducta. ¿Cómo lo hace? Pues estudiando el comportamiento de una serie de factores a través de una asignación aleatoria de esos eventos. En este caso, sí manipulamos ciertas partes de la conducta, es decir, manipulamos variables, ¿de acuerdo? Sobre todo a aquellas variables que son independientes a la conducta y que a través de su modificación podemos ver cómo influyen en aquellas variables de las cuales depende directamente la ejecución conductual, ¿vale? Obviamente, aunque este es el que busca la relación causa-efecto más directa, pues también presenta una serie de límites, y es que normalmente pues se tienden a una generalización de los resultados. Pero bueno, los límites en cualquier de los tres métodos descritos son los límites que nos podemos encontrar en cualquier disciplina a la cual le aplicamos el método científico. ¿La psicología ha sido desde sus inicios considerada una ciencia? No. Los primeros datos que se tienen sobre procesos cognitivos datan del año 650 a.C. aproximadamente. En unos escritos que se encuentran en los yacimientos de una biblioteca del pueblo asirio, en la zona de Mesopotamia, en el cual, pues bueno, hay una serie de tablillas en las que se habla de la interpretación de los sueños. A partir de ahí, pues la psicología siempre se ha confundido con la filosofía. ¿Por qué? Pensar que la filosofía siempre ha sido considerada como la madre de todas las ciencias durante muchos siglos, ya que en ella se concentró todo el saber del ser humano. A partir de la filosofía van surgiendo las diferentes ciencias y algunas de ellas se van desprendiendo más rápidamente de su tronco madre, que es esa filosofía, como hemos dicho, antes que otras. Hasta 1879 la psicología fue considerada como una rama de la filosofía que se ocupaba del estudio del alma, ¿vale? Y dentro del estudio del alma es cierto, bueno, pues que se incluían esos procesos cognitivos y esas conductas, ¿de acuerdo? Por eso toda la psicología vigente hasta el año 1979 fue la llamada psicología precientífica. Que la psicología esté considerada como ciencia hoy en día se debe a un grupo de pioneros a finales del siglo XIX, que la mayoría eran médicos, incluso físicos y matemáticos,
que se dedicaron a investigar pues, una serie de procesos cognitivos en el ser humano. Sobre todo en cuanto a temas de percepción, temas de visión, temas de audición o temas de discriminación de sensaciones. Entre ellos destacan dos médicos fisiólogos que son Fechner y Weber. Fechner y Weber pues intentan medir cuánto es capaz de percibir el ser humano y a partir de ahí desarrollan una nueva metodología que se conoce con el nombre de psicofísica. Sin embargo, el padre de la psicología científica es un fisiólogo alemán llamado Wilhelm Wundt, que funda el primer laboratorio de psicología experimental en 1879, como hemos dicho. Wundt se basa un poco en los trabajos de sus anteriores colegas, incluidos de Fechner y Weber, y él dice, ostras, si se puede medir cuánto puede ver un ser humano, cuánto es capaz de discriminar en cuanto a peso o cuánto tacto puede sentir o cuánto puede escuchar, esos procesos cognitivos básicos, pues también se pueden medir otros procesos cognitivos más complejos como pueden ser las emociones y los sentimientos. Y él pues empieza a aplicar todos esos métodos experimentales del laboratorio que habían adaptado los psicofísicos para tal fin. Por eso, a partir de ahí se considera que la psicología es una ciencia, porque empieza a aplicar el método científico. Es a partir de 1910 cuando la psicología queda implantada como disciplina científica. A partir de ahí pues aparecen diferentes ramas o diferentes corrientes psicológicas, como pueden ser el estructuralismo, la escuela de Wurzburgo, el funcionalismo, la psicología de la Gestalt, el psicoanálisis o el conductismo. Si bien todas estas ramas tratan de aplicar el método científico para poder explicar esa relación entre la causa y el efecto en cuanto a las conductas o los procesos cognitivos, muchas no lo consiguen. ¿Por qué? Pues porque en la época en que nos estamos, la tecnología no permite todavía realizar esas correlaciones de una manera fiable, y por otro lado pues se carecen todavía de muchos conocimientos actuales en cuanto a neuroanatomía humana. Tendremos que esperar hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya metido en la década de los 50, cuando aparece la psicología cognitiva. Los grandes avances que se producen en neuroanatomía humana y la mejora de la tecnología a partir de esos descubrimientos que se hacen, tecnológicos que se hacen durante el periodo de guerra, pues permite ya establecer unas relaciones causa-efecto directas para muchas cuestiones en cuanto a procesamiento cognitivo o en cuanto a niveles conductuales. Y así llegamos al siglo XXI, en el cual, pues por un lado, se produce el desarrollo de la ingeniería genética, lo cual permite ampliar mucho más el conocimiento de los campos biológicos. El desarrollo, por otro lado, también de las neurociencias, ¿vale? En sus diferentes ramas, no solo a nivel biológico, sino a nivel también de la inteligencia artificial y de modelos computacionales que explicarían esos procesos cognitivos. Y por otro lado, el desarrollo de numerosas herramientas físicas también, como pueden ser la neuroimagen, pues hacen que hoy en día sea mucho más riguroso el aplicar el método científico a una disciplina como es la psicología y buscar esas relaciones causa-efecto de una manera mucho más directa y con mucha más precisión. Pues bien, por todo esto es por ello que la psicología se considera una ciencia.